Se ha estado hablando mucho sobre si la serie de Daryl Dixon se copió claramente de The Last of Us, debido a ciertas similitudes. ¿Se puede hablar de plagio? ¿Hay falta de originalidad como señalan muchos críticos? ¿Qué comparten? ¿Que es un plagio y que no? Muchos fans están enojados, pero siendo objetivos. ¿Quién se copió de quién? ¿La serie es genial o es más de lo mismo? Todo esto y más a continuación. En el segundo capítulo de la serie, nos encontramos con una escena que parece bastante similar a The Last of Us. La hermana de Isabel da a luz a Laurent en un estado casi zombie, lo que recuerda a la situación de Ellie en la serie. Tanto Laurent como Ellie tienen en su poder la cura para el mundo, aunque en el caso de Laurent aún no está claro si se trata de algo relacionado con lo místico o si es una cura debido a su proceso de nacimiento. En la serie, al menos hasta este punto, no se señala claramente si es inmune. Ambas ideas parecen ser exactamente iguales, lo que ha llevado a muchas personas a decir que es un plagio o una copia de The Last of Us. Pero, ¿quién se copió de quién? Es importante recordar que la creatividad en el arte y el entretenimiento a menudo se basa en inspiraciones previas. Películas, libros, cómics, todos influyen en la creación de nuevas obras. Entonces, hablar de copias es un enfoque simplista. Sin embargo, podemos cuestionar la falta de originalidad si vemos demasiadas similitudes, sin una reinterpretación significativa. Los críticos pueden expresar sus opiniones sobre la falta de originalidad en una obra, pero eso no necesariamente constituye un caso legal de plagio. La originalidad en el arte y el entretenimiento es subjetiva, y lo que uno considera más de lo mismo puede ser percibido como una reinterpretación fresca por otros. Y para ser un plagio, debe reunir un porcentaje de elementos de una determinada obra y tomarlas como propias. Y este no es el caso. Dicho esto, la serie de Daryl Dixon presenta matices interesantes en su protagonista y un entorno fresco que revitaliza la franquicia. Además, introduce nuevos tipos de caminantes y desarrolla elementos de fe, espiritualidad y emotividad que son protagonistas en la trama. También presenta visiones y nuevos antagonistas que añaden capas a la historia. En términos generales, la serie promete mucho y hasta el segundo capítulo ha cumplido bien con sus promesas. Los productores están confiados y han asegurado una segunda temporada. Ahora, me gustaría saber qué opinas de la serie. ¿Qué es lo que más te gustó y qué aspectos no tanto? Déjame tus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo video.